Bienvenidos a una nueva transmisión del Ministerio Evangelístico Cristianismo Bíblico Radical. Saludamos y bendecimos en el nombre de Jesús a todos nuestros amigos y hermanos que se conectan y nos escuchan en Latinoamérica y en los países de habla hispana en el mundo entero. Yo anhelo con todo mi corazón que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos bendiga y nos dé de su paz en esta hora. Los invitamos a que se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones para que siempre puedan estar atentos cuando subimos nuevos programas. Y este se titula ¿Jesús volverá en su segunda venida a dos lugares al mismo tiempo? Qué tema tan interesante. Pero ¿qué nos dice la Biblia y qué nos revela las Escrituras? ¿Y qué información nos puede mostrar el Espíritu Santo en relación a esto? Aún más cuando se refiere a la segunda venida de Jesucristo y al establecimiento del reino de Dios. Inicialmente quiero que me acompañes allí con tu Biblia o con tu medio magnético o electrónico a las Santas Escrituras. Y lo primero que vamos a estar leyendo es Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 24, para entrar en contexto de esta temática. Y miren lo que dice. Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios el Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. El Señor Jesús, antes del establecimiento de su reino y de que haya paz en todas las naciones, tiene que suprimir toda autoridad, todo dominio y toda potencia. ¿Y esto a qué se refiere? Tanto a potencia y dominio carnal o terrenal como a potencia y dominio espiritual. ¿Sí me están escuchando? Yo creo que se conecten en el Espíritu Santo para que ustedes puedan entender y comprender lo profundo de esta revelación. Pero aún hay más. Mire lo que nos dice el profeta Isaías en el capítulo 63, versículos del 1 al 4. Isaías capítulo 63, versículos del 1 al 4. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos bermejos? En otras versiones vas a poder encontrar con vestidos rojos o teñidos en sangre. Este hermoso es su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Y el mismo Señor se contesta: yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. En otras escrituras de otras versiones vas a poder encontrar poderoso para dar salvación. Versículo 2. Porque es bermejo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar. Qué bello este mensaje, qué bello todo lo que estamos leyendo. Versículo 3. Pisado yo el lagar de los pueblos, pero nadie fue conmigo. Yo los pisé en mi ira, y yo los hollé en mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y todas mis ropas se ensuciaron. Versículo 4. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos es venido. Esto es una imagen muy clara, pero profética, de la segunda venida de nuestro Maestro, de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no vendrá como aquel cordero manso que se entregó por nosotros en la cruz del Calvario, derramando su sangre para la redención eterna, sino que vendrá como juez y vendrá a hacer guerra y vendrá con vara de hierro y vendrá a establecer la justicia perdurable. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 19.
¿Por qué estamos diciendo que el Señor en su segunda venida estará en dos lugares al mismo tiempo? Vamos a entrar a ese contexto. Vamos a entrar a lo que el Señor Espíritu Santo nos quiere revelar en esta hora. Yo te invito a que me acompañes a Apocalipsis capítulo 19, versículos del 11 en adelante. Vamos a estar leyendo desde el 11 hasta el 21. Miren lo que dice. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga, ¿y qué más? Pelea. En otras versiones, y hace la guerra. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, haciendo referencia a lo que acabamos de leer en Isaías capítulo 63, versículos del 1 al 4. Esto hace una alusión muy pero muy transparente. Esto hace una alusión plena a ese mismo capítulo y versículo en Isaías. Pero dice más, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Seguimos. Y vi a un ángel que estaba, mucha atención porque esto nos va a dar muchos detalles de lo que vamos a explicar y de la correcta interpretación de por qué el Señor Jesús estará en su segunda venida en dos lugares diferentes al mismo tiempo. Continuemos. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y de fuertes y de caballos y sus jinetes, de todo libre, de todo esclavo, de todo pequeño y grande. ¿Pero qué más pasó? En la tierra, inmediatamente después de esta declaración del ángel, dice Juan que y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba en el caballo y contra su ejército. Pero mucha atención, el Señor ni siquiera tuvo que bajarse del caballo. El Señor ni siquiera tuvo que enfrentar a la bestia. El Señor ni siquiera tuvo que tomarse el trabajo de descender en su caballo a la tierra, no. Aquí dice que simplemente la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que sale de la boca del que montaba en el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Presten mucha atención a lo que está sucediendo aquí. Como les dije anteriormente, el Señor Jesucristo no va a tener una confrontación con esta bestia. Simplemente, como lo dice Pablo, simplemente con el resplandor de su presencia van a quedar todos fulminados. Simplemente con la declaración de la palabra que sale de la boca del Cordero van a quedar todos reducidos. No va a haber ninguna batalla. Pero al instante, mire lo que va a suceder. Hechos capítulo 1, versículo 11. Los ángeles, cuando el Señor Jesús iba a ascender a los cielos, los ángeles le dijeron a los apóstoles lo siguiente: varones galileos,
¿Qué estáis mirando al cielo? Esto en Hechos capítulo 1, versículo 11. Los ángeles le dijeron a los apóstoles, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, de la misma manera vendrá como lo habéis visto irse al cielo. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que hace falta mucho más. De el Armagedón, de esa batalla contra la bestia y sus ejércitos, el Señor pasa a otro lugar diferente. Porque esta batalla de Armagedón, según el Apocalipsis, se va a llevar en una zona territorial, en un sitio geográfico muy diferente. Cuando la bestia, el falso profeta y los ejércitos de las naciones que van a esta guerra en el valle de Megiddo son sorprendidos por el Señor en el aire, en su caballo, cuando los cielos se abren, ellos son totalmente reducidos. No tienen ninguna oportunidad. El Señor tiene que defender a Jerusalén. Por eso de inmediato va hacia otro lugar. Zacarías capítulo 14. Vamos a leer todo el capítulo. Miren lo que dice. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo, dice el mismo Dios, reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y abusadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Esta primera imagen se refiere a la angustia de Jacob, al sufrimiento del pueblo de Israel en la gran tribulación. Pero miren lo que sucede después. Versículo 3. Después, y este después, en términos escatológicos y proféticos, tiene un significado muy profundo. Es un después que tiene una relevancia en tiempo. El profeta está mirando a un espacio de la profecía, pero inmediatamente después se va hacia otro espacio de la profecía que le brinda la misma visión. Dice que después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó el día de la batalla. En el versículo 4 dice algo que llama muy poderosamente la atención. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Versículo 5. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la misma manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. ¿Y vendrá quién? Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Oh, yo no sé si ustedes están recibiendo en este momento inspiración del Espíritu Santo. ¿Ustedes están entendiendo y comprendiendo lo que está sucediendo aquí? Esta es otra zona geográfica. Esta es otra zona geográfica diferente al Armagedón. El Armagedón, donde el Señor lucha con la bestia, donde ni siquiera lucha, porque el Señor en el caballo blanco, simplemente con su presencia, los derrota a todos. Pero este es otro sitio muy distante del valle de Megiddo. Este es el monte de los olivos en Jerusalén. Y el valle de Megiddo queda a cientos de kilómetros de Jerusalén. El valle de Megiddo o el valle de Armagedón está a cientos de kilómetros al norte de Jerusalén. Y el monte de los olivos está en Jerusalén. Son dos lugares diferentes.
Pero como el Señor es Dios, el Señor Jesucristo es Dios Todopoderoso, en instantes de segundos estará en este lugar para poner sus pies en el monte de los olivos y defender a Jerusalén de estos otros ejércitos que la van a atacar. Yo oro al Padre Celestial en el nombre de Jesús, que tú puedas estar entendiendo y comprendiendo esto tan maravilloso que nos está revelando el Espíritu de Dios. Amén. El Señor puede trasladarse en contados segundos de un sitio geográfico distante a otro porque Él es Dios. Recordemos que cuando el Señor Jesús resucitó, la anatomía de su cuerpo era diferente, ya no era el mismo cuerpo carnal, era un cuerpo glorificado, espiritual, que no se sometía al tiempo, al espacio ni a la materia. Recordemos que podía traspasar paredes y que podía estar en un lugar y en milésimas de segundo estar en otro muy distante. Eso mismo es lo que puede estar pasando aquí. El Señor primero llega a Apocalipsis 19 a enfrentar a la bestia, al falso profeta y a sus ejércitos. No es el mismo Señor Jesús que los enfrenta. Es como lo dice Pablo. Con el resplandor de su presencia y con la espada de su boca y con el espíritu de su boca, destruirá al inicuo, al hombre de pecado e hijo de perdición. Y luego pone sus pies en el monte de los olivos para dar inicio al reino de los 1000 años.